En el programa de hoy, Papa Francisco pide reflexionar sobre la crisis que provocó la pandemia para dar pasos hacia adelante. Fieles estadounidenses que van a misa consideran que políticos opuestos a la doctrina católica crean confusión. Además, Patriarcado Latino de Jerusalén consagrará Medio Oriente a la Sagrada Familia. Hola amigos y gracias por acompañarnos en su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Comenzamos el noticiero contándoles que el Papa Francisco pidió reflexionar sobre la crisis que ocasionó la pandemia y de esta manera poder empezar a dar pasos hacia adelante. El Papa Francisco invitó recientemente a aprovechar la actual crisis provocada por el COVID-19 para mejorar y de esta manera poder empezar a dar pasos hacia adelante. Así lo comentó el Santo Padre por medio de un videomensaje enviado al Globsec Bratislava Forum, organización no gubernamental ni partidista, donde se debaten temas de seguridad internacional que se realizó en Eslovaquia bajo el tema Reconstruir el mundo mejor. En ese contexto, el Sumo Pontífice agradeció a los organizadores de esta iniciativa por el importante debate sobre la reconstrucción que plantean hacer del mundo, tras la experiencia de la pandemia del coronavirus, el cual ha obligado a los gobiernos del mundo a enfrentar una serie de graves cuestiones socioeconómicas, ecológicas y políticas, todas ellas interrelacionadas. Por otro lado, el vicario de Cristo recordó su último discurso a la Curia Romana para las felicitaciones de Navidad 2020, en la cual explicó el significado de la crisis. Por ello, reafirmó en su videomensaje que una crisis siempre abre nuevas posibilidades, obligándonos a elegir para bien o para mal. Además, finalizó subrayando que de una crisis nunca se sale igual, o se sale mejor, o se sale peor. Por otro lado, en una nueva encuesta se reveló que los fieles estadounidenses que van regularmente a misa consideran que los políticos que se oponen a la doctrina católica crean confusión. Conozcamos los detalles. Un estudio realizado por la empresa de investigación CRC Research para el Grupo de Defensa Católica Conservador Catholic Vote o Voto Católico en español reveló que el 83% de los creyentes norteamericanos que asisten habitualmente a la liturgia eucarística consideran que los políticos católicos que sostienen posturas contrarias a la enseñanza de la Iglesia crean confusión y desunión. Del mismo modo, alrededor del 74% de encuestados precisó que este tipo de funcionarios públicos no deberían pedir el recibir la comunión. Por otro lado, es preciso mencionar también que este sondeo se realizó del 1 al 8 de junio de 2021, con un total de 600 entrevistados. Dentro de ellos, el 49% dijo haber apoyado a Donald Trump en las elecciones de 2020, mientras que el 51% indicó que votó por el actual presidente Joe Biden. Al respecto de los resultados de la encuesta, el presidente de Catholic Vote, Brian Birch, declaró que la preocupación de los fieles por la falta de respeto de los líderes públicos católicos hacia la enseñanza social católica va más allá de la política, porque se trata de la integridad de la fe, junto con la reverencia y el respeto debidos a la Santa Eucaristía. Asimismo, destacó que la información obtenida de este sondeo es clara, el que los obispos estadounidenses tienen la obligación de actuar con urgencia ante este tema. Esta encuesta se publica en días en los que al interior de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos se discute qué posición unánime tomar frente a políticos católicos abortistas. Y está muy bien que se le haga la pregunta a católicos que van regularmente a misa, porque los que simplemente se identifican como católicos y no van a misa no valoran mucho la Eucaristía, seamos honestos, como parece ser el caso de algunos obispos que insisten en no incomodar a políticos católicos abortistas con este tema. Se comportan extrañamente como el demonio que justamente no busca incomodar al alma que va camino a la perdición. En otra noticia les contamos que el cardenal Luis Tagle enfatizó que la evangelización también puede realizarse con actos concretos de amor. Recientemente, el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y presidente de Caritas Internationalis, cardenal Luis Antonio Tagle, comentó que en algunas partes del mundo el primer paso para la evangelización se realiza a través de actos concretos de amor.
Así lo declaró el purpurado por medio de un encuentro que mantuvo con los periodistas que se encontraban en la oficina de prensa de la Santa Sede con ocasión de la conclusión de la campaña Compartamos el viaje. En ese contexto se refirió a esta iniciativa que Caritas Internationalis lanzó en 2017 con el desafío de difundir una nueva cultura a nivel mundial, una cultura viva del encuentro y una nueva visión de la acogida de la persona humana en el migrante. Además, destacó la importancia de la proclamación del Evangelio como anuncio, junto a obras concretas de solidaridad. Por otro lado, respondiendo a una pregunta realizada por Así Prensa, destacó que la Congregación para la Evangelización de los Pueblos abarca principalmente algunas partes de Latinoamérica, África, Asia y Oceanía, lugares donde Cáritas está muy presente, por lo que para él estos sitios no son extraños ya que ha visitado algunos de ellos y tiene constantes reuniones continentales. Finalmente, el purpurado filipino advirtió que en un momento en que el COVID-19 debería llevarnos a ser más solidarios y al mismo tiempo en el que los estados se preocupen cada vez más por sus propios ciudadanos, existe el riesgo del egoísmo que está siempre presente. Por ello, enfatizó que el final de esta campaña mundial de Caritas Internationalis ha mostrado la necesidad de seguir compartiendo el camino con los emigrantes. En otras informaciones se dio a conocer que el Patriarcado Latino de Jerusalén consagrará Medio Oriente a la Sagrada Familia. Hace poco se dio a conocer que el Patriarcado Latino de Jerusalén celebrará la Jornada de Paz para Oriente el próximo 27 de junio de 2021 para pedirle a Dios su misericordia y su paz y consagrar de esta manera el Medio Oriente con la intercesión de la Sagrada Familia. Así lo dieron a conocer por medio de un comunicado publicado en su página web oficial. En ese contexto, el patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pier Batista Pizzaballa, indicó que con motivo de la celebración de los 130 años de la encíclica del Papa León XIII, Rerum Novarum, primera encíclica social de la Iglesia Católica, el Comité Episcopal de Justicia y Paz lanza esta jornada de fraternidad para el Medio Oriente. Además, Monseñor Pizzaballa motivó a todos los patriarcas y obispos a participar de esta intensa oración y estar juntos en una profunda comunión durante este próximo bendito día. Finalmente, el patriarca latino de Jerusalén subrayó que todos se encuentran cordialmente invitados a participar con su presencia y, si no es posible, a través de la comunión con todos ellos por medio de la oración, cada uno desde su parroquia o convento de origen, para implorar la misericordia del Padre Creador de todo y su paz en el amado Medio Oriente, donde la fe cristiana nace y sigue viva, a pesar de los sufrimientos y toda la violencia que ha estado viviendo durante los últimos años. Ahora les contamos que en Lima, Perú, hay un sacerdote que, como no tiene auto, aprovecha la bicicleta que le regalaron hace poco para visitar las casas de los fieles y ofrecer confesarlos y administrarles otros sacramentos como la Eucaristía y la unción de los enfermos. Para hablarnos más de esta importante iniciativa está conectado con nosotros el padre Paul Rivas Alfaro, vicario en la parroquia San Conrado de la diócesis de Caraballo, la zona norte de Lima, e impulsor de esta iniciativa. Padre Rivas, qué gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Mucho gusto, Eli, vernos después de tiempo, mucha alegría. Y también saludar a todos los televidentes de tu programa. Padre, ¿cómo nació la idea de llevar usted mismo en bicicleta la confesión y otros sacramentos hasta la casa de los fieles? Muchos fieles de mi parroquia han dejado de participar activamente por el temor del contexto en el cual nos encontramos, pero todos, en su gran mayoría, presentan una necesidad de asistencia espiritual. Desean ardientemente los sacramentos, la confesión, la unción de los enfermos, la comunión y el responso. Es por ello que yo quería ir a verlos, pero no tenía un vehículo personal para poder movilizarme. Pero como Dios es tan bueno, mandó una bicicleta para poder llegar a las zonas más alejadas de mi parroquia. Con esta bicicleta puedo acercarme a mis fieles y llevarles los sacramentos, pero sobre todo llevarles la compañía de Cristo. ¿Y cuál ha sido la respuesta de los fieles ante esta importante iniciativa suya? ¿Qué frutos considera que están creciendo en ellos? Todo nació en una iniciativa que puse en redes sociales.
una gran acogida porque inmediatamente los fieles requerían esta asistencia espiritual. Los frutos que puedo ver es la unidad en la familia, sobre todo la cercanía de Cristo. Y este año en nuestra diócesis estamos celebrando el año jubilar por los 25 años de creación de nuestra diócesis. Y los fieles están gozando de la dicha de las indulgencias. Finalmente, padre, sabemos que en el marco de la difícil situación política que está atravesando el Perú por las elecciones presidenciales, usted ha creado la campaña Unidos por el Perú. ¿Nos podría explicar en qué consiste? Bueno, desde el inicio de la pandemia hemos venido llevando ayuda junto con unos hermanos del proyecto Solidario. Y queremos ahora, que estamos a puertas del Bicentenario, seguir trabajando por nuestros hermanos más necesitados. Pero nos damos con la sorpresa que a puertas de este Bicentenario el Perú está dividido. Y eso duele de mucho corazón. Por eso invito a todos los hermanos a unirnos en esta noble causa de apoyar a familias de extrema necesidad, concretamente 5 comunidades. ¿Qué necesitamos de ti? Necesitamos que nos ayudes con víveres, medicamentos, implementos de bioseguridad y sobre todo ropa de invierno en buenas condiciones. Porque el Perú unido puede hacer grandes y maravillosas cosas. Por eso es tiempo de unirnos por nuestros hermanos. Padre Paul Rivas Alfaro, vicario en la parroquia San Conrado de la diócesis de Caraballo, en la zona norte de Lima. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Bueno, me despido, pero sin antes decirles que recen por mí. Recen sobre todo para poder conseguir la santidad y que el Señor me proteja en este tiempo para poder seguir ayudando. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver les presentaremos algunos puntos clave para entender lo que está ocurriendo en la Iglesia de Alemania. Por otro lado, Federación Provida asegura que informe que presente el aborto como un derecho en el Parlamento Europeo carece de todo rigor. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. En el siguiente informe veamos algunos puntos importantes para entender de qué trata el camino sinodal que se viene desarrollando en la Iglesia alemana y por qué es tan polémico. Ante los polémicos acontecimientos suscitados en Alemania en el marco del desarrollo del camino sinodal en el país, CNA, la agencia en inglés del grupo ASI, realizó una importante explicación de este proceso. En primer lugar, el medio de comunicación definió la vía sinodal como el controvertido proceso de discusión en Alemania, el cual tiene el objetivo de abordar la crisis de abuso sexual clerical a través del debate y cuestionamiento sobre si la Iglesia Católica necesita cambiar su enseñanza en torno a las cuestiones de la sexualidad y el ejercicio del poder, incluida la doctrina y los sacramentos. Al respecto, el camino sinodal es un esfuerzo conjunto e igualitario de la Conferencia de Obispos Alemanes y el Comité Central de Católicos en el país, organismo laico conocido por su acrónimo como ZDK. Respecto a cómo funciona la vía sinodal, la Agencia Católica detalló que esta tiene como cuerpo principal a la Asamblea Sinodal, que está conformada por 230 miembros, quienes se reúnen a discutir y aprobar resoluciones sobre un proyecto de declaración que luego se redactará sobre 4 temas principales en foros distintos, los cuales son la forma en que se ejerce el poder en la Iglesia, la moralidad sexual, el sacerdocio y el papel de la mujer.
Por otro lado, en referencia a si el camino sinodal es un sínodo de la Iglesia, CNA afirmó que no y argumentó que cuando este fue anunciado por el cardenal Reinhard Marx, quien en ese entonces era presidente del episcopado del país, el prelado declaró que se trataba de un proceso que podría aprobar resoluciones vinculantes sobre las cuestiones que pertenecen a la Iglesia. Sin embargo, luego se terminó por confirmar que el proceso de discusión no es vinculante y no corresponde a un sínodo. Finalmente, en torno a si la vía sinodal alemana es controvertida, el medio explicó que en general, las preocupaciones ante su desarrollo han surgido por las premisas operativas del proceso que el Vaticano inicialmente declaró eclesiológicamente inválido en 2019, pero también se deben a las cuestiones de legitimidad básica hacia la Asamblea Sinodal al contemplar decisiones que van en contra de la doctrina católica, algo que ha culminado en graves advertencias sobre la amenaza de un nuevo cisma, o en otras palabras, la ruptura con la Iglesia mundial. En otros ámbitos, una federación provida afirmó que el denominado informe Matic, presentado en el Parlamento Europeo y que busca mostrar al aborto como un derecho, carece de todo rigor. Conozcamos los detalles. Esta semana la Federación One of Us, un conjunto de entidades que defienden la vida en las áreas de competencia de la Unión Europea, aseguró que el denominado informe Matic, por el apellido del político que lo presentó, el cual pretende mostrar el aborto como un derecho de la mujer y que se viene tramitando actualmente en el Parlamento Europeo, carece de todo rigor profesional. En esa línea, luego de asegurar que este documento extralimita las competencias de la Unión Europea, la Asociación Provida hizo hincapié en que el escrito en cuestión no defiende los derechos humanos, porque el aborto no es un derecho humano. Como se recuerda, el pasado 21 de mayo, el político croata Predrag Fred-Matic expuso el llamado Informe sobre la situación de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos en la Unión Europea en el marco de la salud de la mujer, buscando el reconocimiento del supuesto derecho al aborto y la redefinición de la objeción de conciencia como una negación de la atención médica. Al respecto, aunque se desconoce la fecha precisa de la votación para la aprobación de este texto, se estima que podría ser en la próxima sesión plenaria que se celebrará los días 23 y 24 de junio. Por ello, ante la posibilidad de que se apruebe el informe Matic y se termine reconociendo las prácticas abortivas como un derecho, la Federación Europea One of Us pidió al Parlamento Europeo que anule este informe, calificado por la organización Provida como injusto y sorprendente, ya que viola además la dignidad de la mujer, proponiendo la anticoncepción y el aborto en lugar de la maternidad. O sea, se nos plantea que matar a un ser humano inocente, indefenso por nacer es un derecho, mientras que estar opuesto a ello en conciencia sería un atentado contra la salud. Lo que está en discusión aquí, amigos, es el valor de la vida humana, porque toda persona informada sabe que comienza en la concepción, mientras que de la parte abortista lo que vemos es un profundo desprecio que tenemos que combatir con todos nuestros recursos, los que valoramos la vida. En otras noticias, la Conferencia Episcopal de Ecuador anunció que será veedora de una iniciativa privada que facilitará la vacunación contra el coronavirus en el país. Veamos. Recientemente, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana anunció que actuará como veedora del Fideicomiso Unidos por Ecuador, una iniciativa privada que agrupa a 110 gremios empresariales y que ayudará al gobierno a facilitar el proceso de vacunación contra el COVID-19. En esa línea, en representación del episcopado del país, el arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo Espinosa Mateus, manifestó que es hora de la unidad, palabra que se dice fácil, pero que se construye día a día, e indicó que todos deben levantarse y recuperar la esperanza por una nación que va a salir adelante.
Por su parte, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Felipe Rivadeneira, explicó que el fideicomiso privado tiene el objetivo de hacer que el país logre conseguir la vacunación lo más pronto posible. Asimismo, respecto a la iniciativa Unidos por Ecuador, el profesional recordó que la vacuna no es solamente la ampolla, sino todo lo que le rodea para su aplicación, y enfatizó en que el gobierno se encargará de las dosis y ellos de los insumos. Es preciso mencionar que, de acuerdo al diario El Comercio, desde el lunes 14 de junio, el plan de vacunación en Ecuador pasó a la fase 2, la cual prevé inmunizar a personas de 50 a 64 años y a grupos estratégicos en sectores productivos como refinación de petróleo, electricidad, transporte aéreo y terrestre, entre otros. En otras noticias les contamos que en el ámbito del apostolado juvenil del Movimiento de Vida Cristiana MBC se realizará este sábado 26 de junio el taller San José y la vocación. ¿Cómo me puede ayudar San José a vivir mi vocación? Para contarnos más detalles sobre este interesante evento está conectado con nosotros Diego Oga, coordinador del ámbito de apostolado juvenil en el Movimiento de Vida Cristiana. Diego, bienvenido a WTN Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eddie? Muchas gracias por la invitación. Diego, cuéntanos en principio, ¿cómo se animaron a realizar este taller sobre San José y cuál es su objetivo? El objetivo es poder profundizar en la figura de San José. Creo que fue algo muy del espíritu, muy espontáneo y muy natural el profundizar en la figura de San José. En el año que está dedicado a él, pues quisimos volver la mirada a cuáles son las luces que San José nos puede arrojar en nuestra vivencia de la vida cristiana. Al respecto, ¿qué temas son algunos de los que estarán brindando en el taller y quiénes serán algunos de los expertos que participarán? Sí, claro. Gracias a Dios contamos con excelentes expositores. Contamos con Monseñor Vitorino Girardi, obispo emérito de la diócesis de Tilarán, Liberia, en Costa Rica. También con José Alfredo Cabrera, que es laico consagrado y psicólogo. La doctora Rosario Laris, desde México, y es madre de familia, maestra en salud pública y doctora en bioética. Conferencista internacional, escritora, autora de varios libros, y también desde España nos acompañará Antonio Vázquez, que es padre de familia, abogado, empresario. Y entonces lo que buscamos, lo que quisimos fue buscar distintas personas que cada uno desde su propia experiencia de vida y desde su propio estado de vida, desde su propia vocación, puedan compartirnos algunas luces de su recorrido, de su caminar del lado de San José. Diego, ¿y cuáles son algunos de los valores de San José que consideras importante cultivar en la vocación de las personas? Bueno, San José tiene muchas cosas que enseñarnos, muchas cosas que decirnos hoy a la iglesia y a todas las personas, a todos los jóvenes. Creo que de manera especial en el contexto del discernimiento vocacional, San José nos enseña a ser muy desprendidos, a ser muy generosos, a confiar en el plan de Dios. San José tuvo que pasar a cambiar sus planes en muchas situaciones. Entonces, la obediencia de San José, su desprendimiento, su docilidad, su generosidad, creo que tiene mucho que decirnos hoy en día. También su silencio, su oración, su desapego a los frutos, creo que son luces que tenemos, a los cuales tenemos que estar muy atentos. Finalmente, invita por favor a las personas para que puedan participar en este taller sobre San José. Bueno, invitadísimos todas las personas, ojalá se puedan conectar desde sus propias localidades. Estaremos vía Zoom este sábado 26 de junio por la mañana, 9 de la mañana, hora de Perú, Ecuador y Colombia. Vía Zoom hay que llenar un pequeño formulario, muy sencillo, simplemente para que se le envíe la dirección, pero ojalá puedan acompañarnos para juntos, como iglesia, como comunidad, poder crecer y profundizar en la figura de San José.
Diego Oga, coordinador del ámbito del apostolado juvenil en el Movimiento de Vida Cristiana. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Diego. En otras informaciones, la cantante católica argentina Atenas lanzó hace poco su nuevo sencillo titulado Regalo del Cielo, un canto que refleja el amor matrimonial. Veamos un poco de este tema. En los días más felices y aun si se pone difícil, yo prometo siempre amarte y serte fiel. Juntos iremos de la mano hacia el cielo, vos y yo juntos iremos. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. Gracias le doy a Dios, porque sos vos una prueba de su amor. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.